Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar, bueno, un rincón fascinante, yo creo, ¿no? De la historia urbana de La Habana, el reparto Lauto. Y para adentrarnos en este tema, nos vamos a guiar por el artículo, bueno, súper completo, de Yaneli Leal Madrid. Exacto, nos vamos a sumergir en cómo este barrio, al sur de la capital cubana, pues se transformó a lo largo del tiempo desde sus inicios hasta la forma en que lo conocemos hoy en día. Un recorrido, digamos, para comprender mejor el crecimiento y la diversidad arquitectónica que tiene La Habana. Sí, totalmente, porque la época republicana, o sea, fue clave, ¿no? Para la consolidación urbana de La Habana. Hubo una explosión constructiva, de verdad, o sea, una variedad de estilos, un volumen increíble de construcciones, tipologías diferentes, una calidad técnica notable y, por supuesto, la incorporación de infraestructura, servicios, producción industrial, de todo. Lo importante, creo, es entender que si bien todos estos avances se comienzan a gestar en el siglo XIX, fue durante la República que realmente toman forma, no, y se expanden. Y en este contexto, el Vedado surge como un modelo urbano que tuvo muchísima influencia. Totalmente. El Vedado, o sea, marcó un antes y un después al proponer un modelo urbano equilibrado, ordenado, no. Muy distinto a la trama compacta tradicional. Imagínate las partes más antiguas de muchas ciudades, con edificios muy juntos, calles estrechas, a veces, bueno, sinuosas, no. A eso nos referimos con la trama compacta. Y lo curioso es que las ordenanzas de construcción de 1861 fueron clave para que otros repartos posteriores pudieran aprender, digamos, de este modelo. Establecieron nuevos estándares para el diseño de las calles, el tamaño de los lotes, los tipos de edificios, o sea, codificaron los principios que hicieron exitoso a El Vedado e influyeron en cómo se desarrollarían otras áreas como Loton. Claro, porque el Vedado, digamos, fue un caso particular en el que varias fincas privadas se urbanizan casi al mismo tiempo, ¿no? Y eso le dio mucha uniformidad a toda la zona. Sin embargo, la mayoría de los barrios de La Habana, bueno, crecieron de una manera más gradual. O sea, como resultado de la unión de diferentes fincas que se fueron urbanizando en distintos momentos, no, y se van conectando para expandir la ciudad. Ya. Y aquí es donde entra el Otón, ¿no? Porque este reparto no apareció de repente, sino que es la suma de atención. ¿Ok? 12 fragmentos diferentes que se fueron diseñando entre 1859 y 1953. No sé, Y hace piezas que terminaron conformando el Otón que conocemos. 12 ediciones diferentes, exacto. No sé. Esto debió crear un paisaje arquitectónico súper diverso. ¿Cuáles fueron algunas de las diferencias clave entre estas fases posteriores? Claro, y es fascinante ver que los primeros tramos del Otón, que se desarrollan entre 1859 y 1860, son contemporáneos al Vedado, y también a los inicios de otros repartos importantes, como el Carmelo, Santo Suárez y el núcleo fundacional de la Víbora, Catalina de la Cruz. Lawton se ubicó al este de la calzada de Jesús del Monte, la que hoy conocemos como 10 de octubre. Para aquellos que no estén familiarizados, un reparto en ese contexto es esencialmente un barrio o un desarrollo residencial distinto. Lo que le llama la atención es cómo aprovecharon el terreno. Al estar en una zona con elevaciones, buscaron potenciar las vistas. Sin embargo, a diferencia de la uniformidad del Vedado, el diseño de Lawton, bueno, terminó siendo bastante variado en cuanto al uso de jardines, portales, pasillos laterales y paredes medianeras. No hubo una normativa tan estricta como el Vedado, que marcó un cambio significativo hacia un diseño urbano más centrado en las personas, priorizando los espacios verdes y una distribución menos densa, lo que se convirtió en un modelo para expansiones posteriores. El núcleo original de Lawton estaba formado por dos pequeños repartos: Ferrer, entre 1859 y 1860, y Salazar, en 1860. Cada uno ocupó el terreno de dos fincas, pero lo curioso es que la construcción de estos dos repartos se demoró bastante, hasta 1907 y 1909. Qué interesante. ¿Y a qué se debió esa demora? Pues fue gracias a la inversión de un negociante norteamericano llamado Guillermo W. Lawton Green, que se convierte en el principal impulsor inmobiliario de la zona. En ese momento, los límites generales de estos dos repartos eran 10 de octubre, Acosta, Porvenir, Santa Catalina Este, la propia calle Lawton y Dolores. Entiendo. Y a pesar de esa división inicial en dos, Ferrer y Salazar terminaron teniendo un diseño bastante coherente, no, porque las licencias se gestionaron casi al mismo tiempo y el terreno tenía cierta relación. Sí, así es. Eso resultó un trazado unitario, con calles rectas, continuas y manzanas de 100 por 100 metros. Hubo algunas excepciones, claro, como las manzanas que daban a 10 de octubre, por lo irregular que era el antiguo camino colonial, y la calle Acosta, que atravesaba el reparto en diagonal y generaba manzanas triangulares. Y en cuanto a los portales y los jardines, ¿qué se estilaba en ese momento? El uso de portales era bastante común, aunque muchos evitaban que fueran de carácter público, algo que fue una práctica extendida en casi todos los repartos de la periferia. Los jardines, en cambio, no eran tan frecuentes en esta primera etapa de Lawton. Y luego llegó la República, ¿no?
Y con ella, esa gran ola de construcción de la que hablamos al principio, ¿cómo se expandió Lawton en esa época? 12 ediciones diferentes, es una cantidad considerable. Esta naturaleza fragmentada nos dice algo específico sobre los desafíos u oportunidades del crecimiento urbano de La Habana en ese momento. Exactamente. A los 2 repartos iniciales, Ferrer y Salazar, se sumaron 10 ampliaciones más durante esa fiebre constructiva republicana. Estas 10 ampliaciones son las que terminaron conformando la amplia zona que hoy conocemos como Lawton. ¿Y cuáles fueron esas ampliaciones? Bueno, fueron la primera y segunda ampliación de Lawton en 1912, Batista en 1914, la tercera y cuarta ampliación de Lawton en 1915 y 1919, respectivamente. La primera ampliación de Batista en 1920, la quinta y sexta ampliación de Lawton en 1923 y 1950, respectivamente, Santa Inés entre 1946 y 1944 y finalmente la Mallorquina en 1956, una expansión considerable. Impresionante. Un crecimiento tan rápido durante la era republicana debió de presentar desafíos de planificación únicos. ¿Cuáles fueron algunas de las tensiones entre las secciones más antiguas y las más nuevas? Y me imagino que cada una de estas ampliaciones tendría sus propias características y normativas, ¿no? Así es. La mayoría se basó en las normativas urbanas del siglo XIX, pero hubo algunas excepciones notables. Por ejemplo, la ampliación de Batista se caracterizó por tener manzanas irregulares, de trazado circular. La sexta ampliación de Lawton tenía manzanas más pequeñas, de 100 por 50 metros, y algunas calles muy estrechas, de solo 10 metros de ancho. Y la mallorquina surgió de la legalización de asentamientos que habían crecido de forma espontánea, digamos. Qué interesante esa variedad. Y en cuanto al tipo de construcciones, ¿qué predominaba en Lawton? ¿Eran más bien casas individuales o edificios de apartamentos? En Lawton se prefirió claramente la vivienda individual, de 1 o 2 niveles, en lugar de los grandes edificios de inquilinato. Estos últimos se construyeron principalmente en las vías principales hacia finales de la década de 1940. Esta preferencia por las casas unifamiliares contribuyó a controlar la sobrepoblación, el hacinamiento, en comparación con otras zonas. Sí, eso tiene sentido. Y a cuanto a los servicios básicos, ¿cómo se fueron incorporando en Lawton? Lawton adoptó de forma eficaz los avances tecnológicos de la época. A medida que se iban introduciendo nuevos servicios en la capital, como el gas licuado o el teléfono, estos se fueron incorporando paulatinamente al reparto. A pesar de ser un terreno irregular, el artículo menciona que la topografía se aprovechó bastante bien. No. ¿Cómo fue eso? Sí, la irregularidad del terreno no fue un obstáculo, sino más bien una oportunidad. Se potenciaron las vistas, el ambiente natural de la zona. De hecho, la sexta ampliación llegó a alcanzar los 35 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo panorámicas interesantes. El artículo también señala que Lawton se consolidó como una zona residencial obrera, aunque con sus particularidades. ¿A qué se refiere exactamente? Nos dice algo el hecho de que Lawton se convirtiera en una zona residencial obrera a pesar de no tener fábricas dentro de sus límites, sobre cómo interactúan las áreas urbanas y los mercados laborales. Se refiere a que, si bien no era un barrio obrero tradicional, con fábricas integradas en el tejido urbano como tal, sí había una fuerte presencia de actividades industriales en sus límites. Por ejemplo, los talleres ferroviarios cercanos a Llullano, que eran una importante fuente de empleo para los vecinos. También estaban el matadero, la destilería Habana, la fábrica de pinturas Sherwin-Williams. Esto le daba un carácter residencial obrero sin la integración directa de las fábricas dentro del barrio. Y lamentablemente, el artículo señala que, a pesar de haber tenido un alto estándar paisajístico en el pasado, Lawton se encuentra hoy muy deteriorado. Es una pena escuchar eso. Sí, es una realidad que comparte con muchas otras zonas de la capital. Sin embargo, a pesar de este deterioro, todavía se conservan algunos edificios icónicos que nos recuerdan su pasado esplendor. ¿Cómo cuáles? ¿Qué edificios emblemáticos podemos encontrar todavía en Lawton? Entre ellos destacan los castillitos, que son viviendas de piedra con techos muy inclinados que llaman mucho la atención. También está el convento e iglesia de Santa Clara, que fueron trasladados desde La Habana Vieja a principios del siglo XX. La iglesia neogótica de los Pasionistas, construida en 1948, es otro punto de referencia. Y para los aficionados al deporte, aún se encuentra el estadio Rafael Conte, que data de 1939. Incluso se conservan, aunque sin su función original, los antiguos cines San Francisco y Erie. Es bueno saber que a pesar del paso del tiempo y el deterioro, todavía quedan estos testigos de la historia de Lawton. Absolutamente. Y al recapitular, vemos cómo Lawton evolucionó desde esos pequeños repartos iniciales influenciados por el orden del Vedado hasta convertirse en una zona extensa y heterogénea, reflejo de las distintas etapas de desarrollo urbano de La Habana, y una ola de expansión diversa, casi fragmentada, durante la era republicana. Es como dos historias diferentes dentro del mismo barrio.
Y a pesar del deterioro actual, la historia del Otón nos muestra un periodo muy importante en el crecimiento de la ciudad y las diversas fuerzas económicas y sociales que le dieron forma. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta para que reflexiones. Considerando esta mezcla de planificación inicial y crecimiento más orgánico que vemos en Lawton, ¿qué lecciones podemos extraer sobre el desarrollo urbano de nuestras propias comunidades? ¿Cómo equilibramos la planificación con la evolución natural de los barrios? ¿Cómo preservamos la historia y la calidad de vida en estos entornos cambiantes? Algo importante a tener en cuenta para el futuro de nuestras ciudades. Este patrón de planificación inicial seguido de un crecimiento más orgánico resuena con la forma en que se han desarrollado otras ciudades que conoces. Un tema para reflexionar, sin duda.